Hola, ¿cómo están? Yo soy María Celeste Gómez, profesora de Introducción a los Estudios Universitarios y a la Economía, y estoy aquí para contarles cómo se deriva la restricción presupuestaria del consumidor y la conformación, cómo se grafica una recta presupuestaria. Vamos a ver la pequeña presentación. El tema es recta presupuestaria. Y partimos del problema del consumidor. El consumidor posee recursos escasos que debe distribuir para satisfacer necesidades ilimitadas que tiene como individuo. Es aquí donde se plantea la escasez de estos recursos vista desde la posición del mismo individuo. En una recta presupuestaria se ven las restricciones presupuestarias que permiten identificar las posibilidades de consumo. El modelo consiste en dos bienes que pueden ser A y B, con precios conocidos como precio de A y precio de B, PA y P de B, y con disponibilidad para el consumo. Otro supuesto es que el individuo percibe un ingreso y consume todo su ingreso, que a su vez es dado. ¿Qué quiere decir esto? Que todo su ingreso lo gasta, que no existe ahorro, que no hay posibilidad de ahorro en este modelo simple. Esto implica que el ingreso va a igualar a la suma de sus gastos. Si solamente consume dos bienes, va a igualar a la suma de los gastos en estos dos bienes. Entonces, si sabemos que cualquier gasto de un bien o servicio es el precio por la cantidad de ese bien o servicio consumida, el gasto total va a ser P por Q, o sea, P, el precio de A en este caso, por Q, por la cantidad de A. Y en el caso de B, el gasto de B va a ser el precio de B por la cantidad consumida de B. La expresión de que su ingreso es igual a la suma de sus gastos, si son dos los bienes en los que gasta, va a indicar que el ingreso es igual a gasto total de A más gasto total de B. Si estas dos expresiones las reemplazamos en gasto total de A por su equivalente en precio por cantidad, vamos a tener ya la expresión de la restricción presupuestaria, pero en términos implícitos. Entonces, ¿cómo hacemos para poder identificar cuáles son las posibilidades de consumo? Y para eso necesitamos despejar cantidades. Si partimos de este ejemplo, de esta expresión, perdón, tenemos dos opciones sobre esta misma expresión, sobre esta misma restricción presupuestaria. O despejamos la cantidad de A para expresarlo en función de B, o despejamos B para expresarlo en función de A. Primero vamos a despejar A. Dejamos gasto total solo de este lado de la ecuación y pasamos el gasto total de B restándole al ingreso. Entonces, gasto total de A es igual al ingreso menos el gasto total de B. A su vez, el precio de A, para despejar la cantidad de A, debe pasar al lado derecho de la ecuación. Entonces, va a pasar con la operación inversa, que sería dividiendo. Y nos va a quedar esta expresión, que es toda esta expresión dividida en el precio de A. ¿Qué podemos hacer ahora? Distribuimos el precio de A en cada uno de los elementos de este cociente. Nos va a quedar ingreso sobre el precio de A menos el precio de B sobre el precio de A por B. Y ahí tenemos una expresión de la recta presupuestaria, con A en función de B, siendo esta recta con pendiente negativa, que nos da cuenta de una relación inversa entre A y B. Vamos ahora a despejar B para expresar esto como B en función de A. Para eso despejamos B, pasamos este gasto total de A al lado derecho de la ecuación, pasamos el precio de B, igual que acá hicimos con el precio de A, pasamos el precio de B dividiendo. Y nos queda esta expresión. Luego distribuimos el precio de B y nos va a quedar la recta presupuestaria, pero con B en función de A. ¿Cuál de los dos elegimos? Y va a depender de cómo los querramos graficar. Salvo que
indique específicamente, grafique el bien A en un eje y el bien B en el otro, uno puede elegir en función de sus comodidades o de sus preferencias. En nuestro caso, vamos a elegir que A vaya al eje vertical, que es el eje de las y que B vaya al eje horizontal o el eje X. Y por eso elegimos esta expresión para poder identificar. Previo a mostrar el gráfico de la recta, vamos a identificar cuáles son las distintas parámetros y el significado de cada una de las variables. En este caso, tenemos que A es la cantidad que puedo consumir de A dado mi ingreso y los precios de A y B. Este término es, en términos gráficos, va a ser la ordenada al origen, va a cortar el eje vertical. Ya lo vamos a ver en el gráfico, pero en términos económicos nos va a indicar el consumo máximo posible de A. ¿Cuándo es el consumo? ¿Cuándo se da este consumo máximo posible de A? Cuando el consumo de B es igual a 0. Veámoslo. Si este consumo de este bien es igual a 0, todo este término se va a cancelar y el consumo de A va a ser igual a este término. ¿Qué quiere decir esto? Va a haber una especialización del consumo, va a gastar todo su ingreso el individuo en el bien A. ¿Cómo definimos el consumo máximo posible de B? De la misma forma, si retrocedemos a la expresión que habíamos encontrado, podemos ver que el consumo máximo de B se va a encontrar cuando no se consuma de A. Entonces este término va a ser 0 y todo este término se va a anular. Entonces el consumo máximo posible de B va a ser Y sobre el precio de B. Entonces el consumo máximo de B está definido en este caso con el consumo de A igual a 0 y va a ser gráficamente la abscisa al origen, el valor en el que se corta el eje horizontal. Este valor va a ser la pendiente de la restricción presupuestaria siempre y cuando el bien A vaya en el eje vertical y el bien B vaya en el eje horizontal. Y económicamente lo podemos definir como el precio relativo de B en términos de A. Bueno, ahora vamos a graficar. Recordemos la opción de que A estaba en el eje vertical y B en el eje horizontal. E identifiquemos los puntos extremos de estas posibilidades de consumo. El consumo máximo de A también se lo conoce como el ingreso real en términos del bien A. Y en el otro extremo, esta sería la ordenada al origen, el valor en el que se corta el eje vertical. Y en el otro extremo tenemos el consumo máximo de B, que sería una especialización total del consumo en B, el individuo va a gastar todo su ingreso en B, y se conoce gráficamente como la abscisa al origen. Entre estos dos extremos, entre consumir todo de A y nada de B, y entre consumir todo de B y nada de A, se expresan infinitas posibilidades de consumo, combinaciones de consumo. Entonces, estas infinitas combinaciones de consumo que definen una recta es lo que se conoce como la recta presupuestaria. A su vez, teníamos que la pendiente, si este es el ordenamiento de las variables en estos ejes, va a ser el precio de B sobre el precio de A en términos de valor absoluto, el precio relativo del bien B en términos de A. Esto es lo que conocemos como recta presupuestaria del consumidor de A y B. Y a su vez, nos permite identificar cuáles son las posibilidades de consumo. Si retornamos a la expresión de la recta presupuestaria, podemos ver que si se incrementa B, por este término negativo, se va a reducir el consumo de A. Y si volvemos aún más a la expresión de B en función de A, si se incrementa A, necesariamente se va a reducir B. ¿Qué quiere decir? Y también lo podemos ver en el mismo gráfico. Para poder incrementar B en una unidad, aquí estamos, en una o en las unidades que querramos, necesariamente debemos reducir el consumo de A. Y para poder incrementar el consumo de A,
necesariamente debemos reducir el consumo de B. Entonces, la idea de mostrar las posibilidades de consumo a través de la recta presupuestaria es mostrar esta disyuntiva, estas elecciones que debe hacer el consumidor a partir de las posibilidades que le da su ingreso y los precios de los dos bienes que quiere consumir. Por ejemplo, entre estos dos extremos teníamos la recta presupuestaria. Si el individuo elige consumir una cantidad B1 de B, digamos esta cantidad que es bastante alta, se va a tener que limitar a consumir esta cantidad de A, A1. Ahora, si el individuo elige consumir B2, una cantidad menor, va a poder consumir una cantidad un poco mayor de A, que sería A2. Ahí podemos ver que mayores niveles de consumo de B necesariamente implican menores niveles de consumo de A. Y mayor consumo de A necesariamente implica menor consumo de B. Es decir, consumir más de un bien requiere consumir menos del otro. La idea de esta recta presupuestaria en un modelo muy simplificado con solamente dos bienes, lo que busca es identificar cuáles son las restricciones que tiene el individuo a la hora de elegir qué bienes consumir y en qué cantidades. Ahora, ¿qué va a elegir? ¿Qué bienes consumir? ¿Cuánto consumirá? Y va a depender de sus preferencias. Estas son las posibilidades de consumo. A esto se le deben agregar las preferencias del individuo. Bueno, eso es todo. Espero les haya servido. La idea era poder mostrar estas restricciones de consumo como una parte muy importante de los condicionantes que tiene el individuo a la hora de consumir. Espero que les haya servido y mucha suerte.